Soy la doctora Vania Martínez Nauer y en esta videoclase vamos a ver lo que denominamos posvención en suicidio. El objetivo de aprendizaje es describir la conducta a seguir frente a un suicidio consumado, que es lo que llamamos posvención. ¿Qué es posvención de suicidio? Son una serie de acciones que se realizan después de un suicidio con tres objetivos. En primer lugar, apoyar a las personas que han sufrido una pérdida por el suicidio. En segundo lugar, reducir el riesgo de comportamiento suicida imitativo. Y en tercer lugar, promover la recuperación saludable de la comunidad educativa. En el caso entonces de establecimientos educacionales, es muy importante que se establezcan los propios protocolos para la posvención. Considerar para hacer estos protocolos, alguien que pueda coordinar, alguien o una o dos personas que puedan coordinar estas acciones y a quienes debieran convocar cuando hay que ejercer el protocolo de posvención. Pensar el duelo como un proceso que es a la vez colectivo e individual. Colectivo porque hay una comunidad aquí educativa que está afectada, pero también es un proceso que es muy individual y que puede ser vivido de manera diferente por cada persona. Y puede ser que hay personas que quizás no eran tan cercanas en lo cotidiano con la persona que se suicidó, pero que estén muy afectadas en un proceso de duelo por distintas razones, porque se pueden ver identificados con ciertos elementos, porque están pasando por una situación de vulnerabilidad, etc. Hay tareas que podemos definir como a muy corto plazo, ya a un mediano plazo, ya más a largo plazo. Lo primero que hay que hacer a corto plazo es informarse de lo que ocurrió y contactar a la familia, acordar con ellos cómo van a hacer los procesos, cómo se va a dar la información. Hay veces que las familias no quieren dar la información acerca del riesgo suicida o del suicidio consumado, pero la verdad es que también tenemos que, por otro lado, contrarrestar los rumores, y por eso que es importante informar tanto a estudiantes como al resto de la comunidad educativa que sean pertinentes acerca de los elementos más principales para contrarrestar estos rumores y dar información básica sobre cómo podemos prevenir la conducta suicida y sobre los procesos de duelo. También dar información acerca de las personas que requieren pedir ayuda, dónde lo pueden hacer, cuáles son esos canales de ayuda, favoreciendo un contacto individual. A veces hay que informar a los medios de comunicación por situaciones que son más mediáticas, y ahí hay que tener las precauciones que hemos dicho en relación a los medios de comunicación, como por ejemplo evitar el sensacionalismo, hablar sobre el método de suicidio, vincular el suicidio a una sola causa, porque el suicidio siempre es multifactorial. Y establecer, junto con la familia, cuáles van a ser esos rituales de funeral y de conmemoración al interior de la comunidad educativa. Que es muy importante no glorificar esta muerte, no pensar que esta persona es un mártir, que lo que puede llamar a contagiar a otras personas acerca del riesgo suicida, ni verlo como una heroína, como un héroe, sino más bien como una persona que tenía problemas que no pudo comentarle quizás a otras personas, no pudo recibir la ayuda suficiente y que lamentablemente entonces se suicidó. Es importante también el apoyo que podemos dar entonces ya a los y las sobrevivientes. Esto es en el corto y también más en el mediano plazo, tanto académicos o docentes, funcionarios o asistentes de la educación, como los estudiantes. En caso de los estudiantes es importante identificar a quienes pueden tener mayor riesgo y ofrecer una primera respuesta y derivar a las redes pertinentes. El manejo de la culpa. Muchas veces aparece la culpa, yo podría haber hecho algo, cómo no me di cuenta, y la verdad es que ya hemos visto que el suicidio es un fenómeno tan complejo que a veces es difícil, y sobre todo las personas que no han tenido las herramientas suficientes, poder detectarlo a tiempo. Por eso que tenemos que estar todos atentos a prevenir el riesgo suicida, pero es muy importante entonces cuando ha habido un suicidio el manejar la culpa de las personas que sobreviven. Hablar de lo sucedido, porque tampoco callarlo es una buena medida.
pero también hay que tener cierta precaución. Lo que no ayuda es que a veces intuitivamente se hace en las comunidades, es empezar a hacer una especie de talleres grupales en que todos hablan acerca de lo que sienten, lo que les pasa, hablan de la persona que se suicidó, y entonces se produce una situación que es muy difícil de contener, porque cada persona lo vive de una manera diferente. Entonces, lo que es recomendable es hablar grupalmente, pero en términos generales, acerca de dar cierta información, sobre todo también de detección de factores de riesgo y canales de ayuda, y ofrecer un espacio individual a quienes lo requieran. Y siempre entonces dar esa posibilidad de que puedan pedir ayuda. Y ya más a mediano y largo plazo, hacer seguimientos y evaluación de aquellos casos que detectamos que eran de mayor riesgo para poder repetir la conducta suicida o que están en una situación que requieren ayuda profesional en salud mental, revisar y favorecer protocolos y planes de promoción de la salud mental, prevención del riesgo suicida, prevención de la depresión, prevención del consumo de alcohol y drogas, prevención también. Revisar estos protocolos que tenemos, y si no los tenemos, evidentemente que es el momento para que podamos promoverlos y hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las ideas más importantes que quiero dejar en esta clase? Que entonces los protocolos son fundamentales, porque llegado el momento de un suicidio consumado, vamos a estar muy afectados emocionalmente y no vamos a saber cómo actuar, y hay que tener acciones que son muy rápidas dentro de las primeras 24 horas. Entonces, generar estos protocolos y favorecer acciones que disminuyan el riesgo del contagio suicida. Que a veces yo ya les expliqué que por intuición hacemos cosas que creemos que van a servir, pero al contrario, pudieran aumentar el riesgo suicida, como por ejemplo, vincular el riesgo suicida a un solo factor, como por ejemplo, hablar y mencionar permanentemente acerca del método suicida utilizado, como por ejemplo, dar espacios grupales para liberar las emociones con dificultad para poder contenerlas. Y lo que debiera hacerse más bien entonces es ofrecer información y espacios individuales para pedir ayuda si es que se requiere.